Muy buenas tardes. De nuevo con ustedes en un programa más de alto voltaje de los días miércoles y como lo prometimos, este programa da continuidad al programa anterior en que se comparó la Unión Soviética, la caída de la Unión Soviética y el papel de Gorbachev con también en los grandes cambios producidos en China y la enorme diferencia entre un proceso y otro. Hace 40 años, cuando en China se iniciaron las reformas económicas, la empezaron gradual y cautelosamente a abrirse al resto del mundo. Eh, También hablamos de un cambio económico que trae un cambio político aparejado. Hu Jintao habla en esa época, estoy haciendo un pequeño resumen del programa anterior, habla en esa época de la armonía, un concepto confuciano que apareciera que hace que abandonen la confrontación marxista de la lucha de clases, tanto al interno de China como hacia el externo. También hablamos cómo Chao Enlai propone las 4 modernizaciones y cómo Deng Xiaoping las lleva adelante con una perfecta planificación y con aquella frase que todos recordamos de que no necesitamos saber de qué color es el gato, lo que tenemos que saber es que cace ratones. Su manera de explicar la apertura económica y cómo llegar a un socialismo con características chinas. Se da así el verdadero, no es el anunciado por Mao, pero sí el verdadero salto adelante de la China, convirtiéndola en la potencia mundial que es en este momento, con cambios económicos impresionantes, pero cambios político-culturales también impresionantes. Y en esta nueva etapa, un enorme desafío para China, porque nuevas realidades traen nuevos problemas. Eh, Vos hablaste mucho en el pasado programa, Fausto, de esas características de los líderes chinos que hicieron que esa reforma tuviera tanto éxito y no el fracaso que tuvieron las reformas de Gorbachev, que se hicieron sin planificación, sin contar con el partido y sin una estructura para llevarlas adelante. Totalmente lo contrario de China. Buenas tardes, Fausto. Buenas tardes, Mimi. Es un gusto de nuevo estar con vos y creo que quienes nos escuchan con tu introducción van a haber recordado nuestras discusiones de la semana pasada. En estas reflexiones voy a decir que el Partido Comunista Chino, los dirigentes chinos, los que lograron la real independencia de China y el restablecimiento de un sentido de dignidad nacional para China después de 100 años de humillaciones, eh, después de la revolución pasaron buscando, mira, esto es una búsqueda que viene desde Sun Yat-sen, desde que se acabó en 1905, las primeras revoluciones para alcanzar la república, han estado buscando un camino chino hacia el desarrollo, un camino propio. Y entonces, desde la toma del poder de Mao Zedong, desde el inicio se comienza una serie de discusiones, luchas enteras, ensayos que buscaban una forma propiamente nacional de su desarrollo político-económico. Y el proceso comienza en el 49. Y todo ese proceso preparativo, que vos hablabas bastante, va del 49 al 78, ¿verdad? Que prácticamente 29 años, 30 años. Y pensemos que la reforma económica tiene ya 44 años este año. Finalmente, en el 78 encontró las formas que le van a permitir crecimiento económico y sistemática mejora de las condiciones de vida de su población. Digamos que la segunda fase son las reformas propiamente dichas de la dirección de Deng Xiaoping en el 68 y llegan hasta el 2012, pondríamos nosotros. ¿Por qué hasta 2012? Porque esta fase está consagrada
a la Constitución de China como socialismo con peculiaridades chinas y se caracteriza por un desarrollo económico tumultuoso, un avance en todas las áreas sociales y culturales bajo el lema de los 4 caracteres que voy a hablar después y voy a decir uno solo de ellos, que es ocultar nuestras capacidades y esperar. La tercera fase, que es la que vivimos actualmente, es el hecho innegable, imposible de soslayar, insoslayable, que lleva a China a ocupar el lugar que ocupa, superpotencia mundial, y eso no hay forma de ocultar capacidades y esperar. Más bien, para seguir creciendo, necesita que sus reformas vayan más allá que la simple apertura. Bueno, desde la fundación... En la época del mercado abierto, del mercado interno, del desarrollo del mercado interno y del desarrollo de toda la digitalización y la tecnología digital. O sea, esa es la etapa de ahora que produce enormes cambios también. No, pero adicionalmente a eso, desde el punto de vista político, es el momento en que China se vislumbra para muchos como una amenaza y que tiene que ver cómo mantiene su crecimiento, mantiene su apertura en una situación en la que desde Donald Trump están tratando de deslocalizarla, desengancharla del resto del mundo. Pero bueno, desde la fundación, y esa es la característica más interesante de la época actual, desde la fundación de la República Popular van debatiéndose. En su primera etapa comienza una contradicción y la contradicción es bastante esencial. ¿Qué hacemos? Tomamos el poder y ¿qué hacemos? Realmente hay pocas opciones. Se necesita apoyo masivo económico y militar y tecnológico de la Unión Soviética. Y entonces se arranca simplemente copiando el modelo soviético, pero eso no les da resultados, eso es tremendo. Más bien coloca a la población que más le había permitido a Mao llegar al poder, que es al campesinado, en una posición de una pobreza todavía mayor. Y entonces la dirección china siente que tiene una demasiada dependencia soviética. Y en el 58, o sea, imagínate, casi 10 años después de la toma del poder, a Mao se le ocurre la vía china al socialismo, pero no es la vía actual. Fue el Da Jin, el gran salto adelante. Era una soberbia quijotada, pero ya era un intento de encontrar una vía diferente. O sea, no basada en el proletariado industrial, sino en el campesinado. Quería provocar de una forma forzada, voluntarista, absurda, un desarrollo industrial a partir del campo, no de las ciudades. Era totalmente absurdo, iba contra toda experiencia histórica. Pero si vos te pones a pensar, también Mao había ido contra toda la experiencia histórica. La revolución china no fue una revolución proletaria, fue por primera vez en la historia una revolución campesina. Bueno, Mao pensó que podía hacer lo mismo que la revolución, basándose en el campesinado, el desarrollo industrial. Eso sí, realmente es una locura de alguien realmente en materia económica muy ignorante. Otro fracaso. En el intento de encontrar una forma china, lo que hicieron fue un desastre total. De millones 40 millones habíamos dicho la pasada vez. Bueno, nosotros dijimos la vez pasada que el fracaso dejó a Mao tremendamente debilitado. Liu Shaoqi y Zhou Enlai, Deng Xiaoping, ahí comenzaron a ser los principales dirigentes del partido. Liu Shaoqi fue presidente del partido. Deng Xiaoping comenzó a ser el presidente de la comisión militar y Zhou Enlai el viceministro. O sea, ellos dominaban el poder. Y Mao Zedong había quedado prácticamente relegado a un puesto sin ninguna importancia. Llamaron todos ellos a la famosa conferencia de los 7.000 cuadros y en 4 semanas se lanzó un nuevo programa político que se llamó el Sanchibao. 3 libertades, una responsabilidad. Era la primera vez que se metían reglas del mercado para recuperar la producción. Y entonces, eso fue interesante. Se hicieron ferias de agricultura, los campesinos podían vender sus productos a precios de mercado. Se repartieron parcelas para la agricultura doméstica. Se permitió a las comunas quedarse con los beneficios de las cosechas.
también asumir sus pérdidas. El Estado contrataba con las comunas y tenían que entregarle lo que el Estado habían contratado. El Estado les ayudaba con tecnología. Bueno, con esa política, en apenas 4 años la producción agrícola se recuperó de la devastación del Gran Salto Adelante, pero también se produjo una pequeña clase económicamente más fuerte, equivalente a los kulaks de Rusia, y eso asustó a los sectores conservadores que apoyaron a Mao. Y entonces esos sectores conservadores se tiraron a devolverle el poder a Mao. Y Mao, o ellos, lanzaron la gran revolución cultural del 66. Llamado pasado de años, ¿verdad? Sí, También, claro. y agotado en mano de la, ¿cómo se llama? La Su camarilla. esposa, Jin Ah, Qing, bueno, ella y los cuatro, la camarilla de los la cuatro. camarilla de los cuatro, sí. 10 años de desorden y caos político. Bueno, Mao muere en el 76, se desata entonces una lucha por el poder y esa lucha va a ser decidida por el ejército. Deja sin respaldo a los recalcitrantes que tuvieron detrás de la revolución cultural y ellos tienen una milicia, que controlan una milicia en toda China. Ye Jianjin, otro personaje que va a acompañar a Deng Xiaoping durante toda la reforma, era el general que puso custodia para proteger la vida de Deng Xiaoping para que en ese periodo no lo mataran. Él organiza un golpe de Estado con una preparación que vale la pena que alguna vez la llevaran a Hollywood, una cosa increíble. En una noche capturan casi sin derramamiento de sangre a todos los milicianos en toda China, al mismo tiempo que capturan en su casa a la mujer de Mao y convocan a una reunión del partido a los otros 3 del clan y también los capturan. O sea, una Perdón, cosa estos increíble. milicianos son aquellos jóvenes del libro rojo que veíamos, ¿verdad? Todo el tiempo tomando a intelectuales y a clase media, ¿verdad? Y obligándolos ¿cómo se llama? A reeducarse, era la palabra, pero en realidad enviándolos a prisión a muchos de ellos. Sí, sí, sin duda, pero digamos que eh, el movimiento era formado por esos que se llamaban guardias rojos, ¿verdad? Pero a este grupo era la milicia armada militar que tenían los cuatro, que era una cosa un poquito más estructurada. Okay. Bueno, hubo un pequeño periodo de transición y en 1977, con apoyo de Ye Jianjin, el del ejército, Deng Xiaoping regresa al poder y va a ser hasta el final de su vida el presidente de la comisión militar del partido. O sea, podemos decir que la reforma va a tener como respaldo al Ejército Popular Chino. O sea, no se puede imaginar de otra manera. Y bueno, cuenta con un enorme respaldo también de viejísimos cuadros de la larga marcha de los fundadores. Y lo primero que va a hacer, lo dijimos la vez pasada, es el Boalán Fansen, corregir el caos y volver a la normalidad. En 1968, aquí vamos a hacer una pequeña salvedad porque nos va a ser la contradicción permanente entre lo económico y lo político, entre la reforma económica y el cuidado, el conservar el poder político sin movimiento, llamémosle medio inmovilismo político. Entonces, Deng Xiaoping lanza 4 modernizaciones bajo un enunciado que se llamaba Gai Ye Kai Fan, que significa, vos lo dijiste bien, reforma y apertura, que se trata de concentrarse en el desarrollo de las fuerzas productivas, modernizando agricultura, industria, defensa y la ciencia y tecnología. Pero veamos que estamos posterior a la gran revolución cultural. La agitación en las calles sigue. Hay discusiones en las universidades y en el partido. Se crea un ambiente de movilización social entre los estudiantes.
Y adicionalmente, eso da lugar a lo que se llamó el primer incidente de Tiananmen. Estamos hablando del 78, miren, el mismo año que lanzó las 4 modernizaciones. Un viejo dirigente de la Guardia Roja con miles de manifestantes llegó a la plaza, a la Tiananmen, precisamente se llamaba Wei Jingchen él, y colgó en el muro de la democracia un Dazibao. Dazibao le dicen a esas pancartas que ponían en las paredes y decía, no son 4 las modernizaciones, son 5. Y pedía entonces la 5ª modernización, que era la reforma democrática. El movimiento se consideró como la última coletaza de la revolución cultural y fue reprimido. Pero le hizo recordar a Deng Xiaoping la importancia del Boluan Fanzhen, de la facilidad con que las cosas con solo 4 modernizaciones pueden llevar al caos. Y eso hizo que complementara al año siguiente, que va a ser el Congreso del partido en 1979, complementara las 4 modernizaciones con 4 principios fundamentales, es decir, sobre los que no se admite discusión. Son lo que nosotros llamaríamos paradigma político esencial, apodíctico, de aceptación obligatorio. Es decir, el carácter socialista del proceso y el control del partido sobre todo el transcurso de la modernización. Y así terminó de delinearse hasta ese momento el socialismo con particularidades chinas. Es decir, definido como reforma económica y apertura bajo la guía férrea del partido. Y bueno, Mimi, yo creo que la vez pasada hablamos de eso. El socialismo con características chinas también se le podría llamar capitalismo con características chinas. Y yo te decía que para mí incluso se le podría decir socialdemocracia con características chinas. Porque Es decir, hay, yo te diría que en la parte económica, con todas las aperturas, son posiciones más socialdemocráticas que capitalistas puras, ¿verdad? Entonces, no te puedo... es el camino chino hacia la socialdemocracia, Mimi. Exactamente, exactamente. Porque es un proceso paulatino, muy calculado de ir, pero muy lentamente y con mucho cuidado, introduciendo la propiedad privada y el mercado muy poco a poco, con mucho cuidado, viendo dónde funciona, viendo qué funciona, poniéndole en unos lugares, aprendiendo, retrocediendo cuando eso crea dificultades. Pero ¿a dónde está llegando? Está llegando está impulsando hacia una sociedad en donde lo que exista sea propiedad privada y mercado. Pero, Y el Estado va saliendo. Y el Estado va saliendo, Mimi. Va poco a poco saliéndose. El partido se va saliendo. Incluso antes de los problemas de Tiananmen, ya Deng Xiaoping había dicho que el desarrollo no era posible amarrado con el partido, que el partido tenía que soltar las fuerzas productivas. Y entonces sacó al partido de la fábrica. Eso era increíble. Sacó al partido de la fábrica. es importante siempre eso que estás diciendo, iban poco a poco, región por región, probando. China es tan enorme, tan diferente y con tantas culturas que le integran, ¿verdad? O sea, que no podía haber una receta centralizada. Y la gran habilidad fue eliminar la receta centralizada, precisamente, y probar de acuerdo a cada circunstancia, ¿verdad? Qué componentes y qué forma de producción podía ir avanzando. Suena muy fácil de decir, No, no pero suena fácil. hacerlo y que un grupo político acepte hacer eso y viniendo con características como las chinas, es una genialidad. Realmente es un cambio impresionante. No, pero es que el punto es que ellos al comienzo no tienen una ruta clara, no saben cómo van a ir. Saben más o menos hacia dónde, pero no saben cómo.
Y los grandes economistas recetan, y esto es muy importante, recetan un cambio rápido. Y los chinos dicen, no, el cambio tiene que ser muy lento. Y ese proceso de cambio muy lento es lo que se va produciendo. Eventualmente, a todas esas calificaciones hay que añadirle que algo que puso el actual dirigente Xi Jinping en la propia constitución, y es la frase en la nueva era. Es decir, un momento en el que ya no pueden seguir ocultándose y esperar, y cuando se dan cuenta que el mundo entero está esperando algo de ellos al mismo tiempo que sus enemigos han tomado conciencia de que existen y se ha despertado el temor. Pero Bueno, desde desde llegar a esa 19... parte, devolviéndonos antes, porque ese cambio Claro, cultural y político que se da de Deng Xiaoping así es enorme, ¿verdad? Y es enorme son y por lo menos... produce convulsiones todavía dentro de China, entre ellas la de los estudiantes en Tiananmen. Sí, antes de llegar ahí, porque es interesante, el asunto se produce dentro de la propia dirección del partido. Deng Xiaoping dirigió por 14 años la reforma económica y su impacto fue gigantesco. Los analistas de la historia económica, y esto vale la pena que te lo diga, comparan el desarrollo de China con el desarrollo tumultuoso de Argentina entre 1880 y 1920. Qué tristeza, ¿no? Claro, cuando iba a ser el primer país desarrollado de América Latina, era el primer país desarrollado Sí, de era así América es. Latina, el único país desarrollado que volvió al subdesarrollo, ¿verdad? Sí. La primera etapa de la reforma de apertura, te decía que iba a hablar un poquito de ello, se va a caracterizar como la estrategia de los 24 caracteres. ¿Cuáles son ellos? Observar con calma, asegurar nuestra posición, lidiar con las contradicciones, pero no perder la calma, ser bueno en mantener un perfil bajo, nunca reclamar liderazgo y finalmente ocultar capacidades y esperar nuestro tiempo. ¿Qué, Es qué esa... diferencia Occidente? O sea, esas 2 décadas permitieron que apareciera un nuevo líder mundial, ¿verdad? Y si uno las ve, Occidente sería incapaz de poner esos caracteres y poner esas reglas ante sí misma buscando el desarrollo. O sea, es impresionante. Bueno, mira, Deng Xiaoping le contaba a Lee Kuan Yew, que creo que hablamos de él la vez pasada cuando estábamos hablando de, eh, de la trampa de Tucídides, al dirigente histórico de Singapur, le contaba a Deng Xiaoping que una de las cosas que más le indignaba, esto lo dice Lee Kuan Yew, es que le decía a Deng Xiaoping que lo que más le indignaba a él era ver que solo en China había chinos pobres, que en todos los lugares del mundo donde él había estado, donde había chinos, eran chinos ricos o de clase media acomodada. Y Y decía listos de para hacerse ricos en cualquier momento, en unos eso años. demostraba, decía Deng Xiaoping, que los chinos tienen ADN de empresarios, pero que esa potencialidad estaba siendo amarrada por la errónea conducción de la política del partido. Aquí Y llegamos acá. entonces él le decía, había que sacar la política y el partido de la De la economía. economía. Ok. Llegamos acá porque tenemos que ir a un corte. Regresamos con ustedes en unos minutos. De nuevo con ustedes. Al corte quedamos en la anécdota que nos contaba Fausto de cómo Deng Xiaoping decía que eran magníficos empresarios los chinos, prueba de ello cómo se enriquecían en todo el mundo y que la pobreza Menos en China. menos en China y que lo que había que hacer era sacar al partido de la producción económica, cosa que hizo con mucho éxito. Fue un proceso, ¿verdad? Lento, pero sistemático, y fue sacando la política y el partido de la economía para desatar las fuerzas productivas chinas.
poco a poco, con prudentes tanteos, con constantes retrocesos, se ha sacado al partido de la fábrica, se ha sacado al partido de la impartición de justicia, se ha aprobado un código. Los jueces son cada vez más nombrados por concursos de competencias. Se ha instalado un creciente sistema de contrapesos y las empresas privadas han podido invertir, nacionales y extranjeras, con un cierto sentido de previsibilidad. Y es interesante que Deng Xiaoping, que prácticamente no se quedó con ningún puesto, sí se quedó con el de ciencia y tecnología. Y aquí yo me quiero detener medio segundo para contar una pequeña anécdota que le leí a Carter, al presidente Carter, en sus memorias, cuenta que envió a Frank Press, su principal consejero científico, que es el que le va a advertir que viene la crisis del petróleo, y Carter ni nadie le van a hacer caso, pero bueno, envió a Frank Press a China a hablar con Deng Xiaoping. Deng Xiaoping fue en 1981. Deng Xiaoping había enviado 100 estudiantes a estudiar a China, a Estados Unidos. Y de repente dice Carter que lo llamó en mitad de la noche, como a las 3 de la mañana, Frank Press, y le dice, bueno, ¿qué pasa? Y le dice, estoy aquí con Deng Xiaoping. Dice que mandó 100 estudiantes a China y que si puede mandar 10,000. Y Carter dice que le contestó, no, que mande 100,000. Y mandó 100,000, porque hay 540,000. Y lo siguió mandando. Y lo En este siguió momento, mandando. bueno, hace 2 años, había en universidades triple A, ¿verdad? 540,000 estudiantes. O sea, China ha recogido el saber del mundo y Y ha producido su adicionalmente, propio saber, ¿verdad? así es, y adicionalmente, con este saber ha hecho que sus universidades estén a la par de todas las universidades. Imagínate que la clasificación de universidades del mundo, la mejor clasificación de universidades del mundo se llama clasificación Shanghái. Bueno, retrocedamos un poquito. Estamos en 1978 cuando lanza la reforma. Apenas 7 años después, llega Gorbachev al poder, ¿verdad? Tengamos en cuenta eso. Y después de 10 años de reforma y apertura, comienza la primera crisis económica. Inflación, desigualdad, descontentos sociales, mayor pobreza en las ciudades, que Manifestaciones en las calles. coincidieron precisamente con el movimiento de reforma de Gorbachev. Pero antes de que aparezcan los movimientos en las calles, Mimi, en el partido se desata una enorme polémica. Y nada menos que Hu Yaobang, muy importante este señor, es una persona maravillosa, dice que es el amigo más cercano y el colaborador de Deng, fue el secretario de Deng desde que comenzó la República Popular. Él quería profundizar las reformas políticas, los conservadores lo vieron como un peligro, le ganaron en la votación a Deng y lo excluyeron como secretario general en 1978. Él murió en el 79. Era muy popular porque sabían sus ideas. Él escribía en el Diario del Pueblo que las reformas políticas, la necesidad de la reforma política. Entonces, en el duelo por su muerte, 100 estudiantes, 200 estudiantes, 10,000 estudiantes, primero en Pekín, después en otras ciudades. Bueno, llegó un momento en que la población se lanzó a la calle, no solo los estudiantes, y eso duró varias semanas. Y bueno, se congregaron en la plaza Tiananmen, y finalmente Deng Xiaoping se decidió por reprimir a los manifestantes. Aquí, Eso le pegó un gran golpe a la reforma y apertura. Vos me decías que habías sí, encontrado sí, alguna sí. Y frase de lo que además, piensan dentro ahora. de esos comentarios, el que valoramos mucho más eso fuera de China que dentro de China. O sea, dentro de China no los marcó Tiananmen como nos marcó a nosotros el análisis sobre China con Tiananmen. Eso fue sorprendente encontrado. Y dentro de ello,
le hacen unas entrevistas a profundidad en el Instituto Elcano a Liu Xiaobo, que era dirigente estudiantil, y a Han Dongfang, que era un dirigente sindicalista, ¿verdad?, con los estudiantes. Hacen una valoración muy crítica. Por ejemplo, Liu Xiaobo dice que fue un movimiento, ellos mismos, romántico, voluntarista, bien intencionado, pero demasiado emocional, irracional e irresponsable. Eso lo dice el número 1 de los líderes estudiantiles. Y lo que más me gustó, porque es la forma en que tan oriental de señalar el problema, el Dong Fang, que es el director sindical, dice que el movimiento era como una fruta que aún no estaba madura. La gente tenía mucha hambre, tanta que cuando descubrieron esta fruta se abalanzaron sobre ella y se la tragaron entera. Esto les produjo un fuerte dolor de estómago y un gusto amargo en la boca. ¿Debían haberse comido la fruta? Podría decirse que no, pero tenían tanta hambre. También podría decirse que sí, pero comieron algo que estaba aún verde y que no era comestible. Es decir, que tus líderes la Sí, definen sí, así. es una cita maravillosa. Para, Evidentemente Mimi, se le llamó antes de las primaveras árabes, se le llamó la primavera de Pekín. Un movimiento de ese tipo espontáneo que nació, si no sabía, por el duelo que tenían con Hu Yaobang y que se fue ampliando y que no sabían ni siquiera exactamente qué es lo que querían. Esos movimientos románticos y que lógicamente todo el mundo le va a decir, ay, qué bonito, son apoyados, pero bueno, pero van a producir era indigestión. decisivo detenerlo, eso está claro. Bueno, los países desarrollados aprovecharon para denigrar el proceso chino. Recordá que cuando eso pasó, estaba Gorbachev de visita, ¿verdad? Y Gorbachev se fue a Rusia o a la Unión Soviética de regreso con otra mentalidad, pero ya era muy tarde para él. Mm. Los países desarrollados impusieron sanciones y eso frenó, puso un obstáculo a la apertura. Pero además, y esta es la parte más decisiva, los sectores conservadores, viendo lo que estaba ocurriendo en la Unión Soviética, pensaron que Deng Xiaoping estaba yendo demasiado lejos y que existía el peligro de que con el desarrollo de la propiedad privada en la producción se fortaleciera los dueños, un sector capitalista y que ese entrara dentro del partido. Estamos hablando del año 1991, el de la disolución de la Unión Soviética, el del desastre de Rusia que apenas comenzaba. O sea, de sobra motivos para que los dirigentes se pusieran nerviosos. Pero Deng Xiaoping tenía detrás de él al ejército. Nunca olvidemos ese pequeño detalle. Y él mantuvo el curso. Pero además lo apoyaban en el partido. Va a venir el siguiente congreso y va a arrasar. Pero ahí Deng Xiaoping es prácticamente el último acto político que hace, una famosísima inspección que se llamó Inspección al Sur. ¿Por qué famosa? Porque fue a las ciudades donde habían abierto, donde habían puesto zonas económicas especiales. Primero viajaron 4, después 13 más y así. Bueno, en esa gira al sur, lo importante que tuvo es que dio una serie de discursos que están editados, que son muy bellos. Y ahí dice él que los problemas de la apertura se resuelven con más apertura y que los problemas del socialismo se resuelven con más socialismo. Y ahí dijo, sin reforma y apertura no hay desarrollo. Miren la Unión Soviética. Y después dijo, sin socialismo no hay desarrollo. Miren a India. Y puso a India como ejemplo, como un país democrático de libertad de prensa y de todas esas libertades que estaba paralizado y en medio de una pobreza sin desarrollo ni justicia social. En esa gira es que Deng Xiaoping
manifestó la famosa frase, la definición de lo que es socialismo para él. Mirá, socialdemócrata, lo podría haber escrito Willy Brandt. Dice, socialismo es desarrollo económico con justicia social. Es decir, el socialismo con características chinas es un pacto social, es el pacto social de China, con dos componentes. El pueblo acepta los 4 principios fundamentales que se resumen en el poder del Partido Comunista, y el Partido Comunista se compromete a llevar a cabo las 4 modernizaciones y con ella al progreso material y social de su población, corrigiendo de forma constante desigualdades que surgen, ofreciendo mayor nivel de libertades personales, dando mayores oportunidades de iniciativa y sobre todo, en general, creando un ambiente de bienestar económico y de satisfacción de vivir, decía Deng Xiaoping. Lo importante, dice, no es el bienestar económico, es la satisfacción de vivir. Bueno, ese pacto se ha cumplido. Se ha producido una mejora espectacular en las condiciones materiales de vida de la gente, no solo por el crecimiento económico, sino por la intervención redistributiva y correctiva del Estado, porque todo el mundo dice, claro, saca de la pobreza porque creció económicamente. Por favor, ¿cuántos países que crecen económicamente no tienen a su población en la La miseria? India, volvamos a la India. Así es, así es, así es. Y ese ni siquiera crece tanto. Pero bueno, en todo ello ha habido una mejora sistemática de las libertades individuales de la población china. Y se dice que es una contradicción que haya una reforma económica que progresa mientras que el sistema político está inmóvil. Y no No es está cierto, inmóvil, no está inmóvil. para nada. Estaba viendo una encuesta, Fausto, realizada en China sobre la democracia, sobre las libertades, En esa encuesta descubrís, podés ver claramente cómo conocen qué es la democracia. O sea, no es que ignoran el modelo, pero al mismo tiempo, cómo están satisfechos con su modelo, ¿verdad? En que la mayoría lo aprueba. Es decir, la parte política no tiene en este momento demandas de cambio en la población china al sistema. Exigen 2 cosas, eso sí. Cero, Cero, cero. cero demanda. Existe un nivel de satisfacción con su sistema cercano al 90%. Por eso, ¿Qué ninguna, podemos decir de la democracia occidental? nada, pero sí exigen 2 cosas que no habían exigido antes y que ahora con las redes, con la formación que hay, la interconexión, etcétera, están exigiendo transparencia y es mayor transparencia y exigiendo mayor lucha contra la corrupción. Pero estás hablando de 2 acciones, no de cambio de sistema político, ¿verdad? Es impresionante, como vos decís y como señalan todas las encuestas, aprobación total al modelo político chino de la población china. Es decir, legitimidad política o del modelo económico y del modelo político. Exacto. Existe un proceso, además, cada vez más profundo de discusión. El ciudadano chino disfruta de libertades, las desigualdades se producen continuamente y se combaten. Las brechas territoriales se producen y se enfrentan. La pobreza ha sido eliminada. El Partido Comunista, además de recibir legitimidad por haber asegurado a China superar un siglo de agresiones y humillaciones exteriores, tiene legitimidad porque está liderando un proceso de transformación que satisface la vida del pueblo, con una mejora espectacular de sus condiciones materiales, pero también espirituales de vida. Fíjate que incluso en un hecho, y yo creo que lo hemos hablado en otro programa, en un hecho que para Occidente es muy difícil de aceptar, esa capacidad que tiene el gobierno chino
de la seguridad, de que las cámaras están en todos lados, te siguen en un minuto, encuentran a un ciudadano, quién está incumpliendo la ley, etcétera, que lo vemos y se anuncia en Occidente como Estado represor. De nuevo, una encuesta de Occidente para ciudadanos chinos, todos diciendo, perfecto, perfecto, esas cámaras me protegen, que mi chiquito no lo roben, que a mi hija no la violen, que estamos con una seguridad total gracias a esas cámaras. Que tengan miedo los que incumplen la ley de que las cámaras los vigilen. Una sociedad muy apolítica, buscando poca participación política, encuentra que esa salida para buscar la seguridad es muy adecuada. Mira, muy posiblemente la historia deje sentado que el fenómeno más importante de nuestra época es el ascenso de China. Sí, claro. Pero ese ascenso ha llegado a alcanzar un cambio cualitativo y se encuentra con la necesidad de mantener el crecimiento, evitar caer en provocaciones, y las condiciones internacionales que existen ahora están tremendamente tensas. Pues, está claro que los Estados Unidos han puesto la mira sobre China. Y está claro que los Estados Unidos tienen un polvorín de pólvora al que solo les basta echarle un fósforo para que estalle, que se llama Taiwán. Entonces, encontrar una forma de acoplar esa nueva China con la apertura, la reforma, con los retos y las provocaciones, es lo que va a discutir en 10 Este días Congreso, en 10 el días, Congreso actual de China. Digamos que estamos en la tercera etapa de la reforma china. en El que resultado de esta etapa va a definir la historia humana. Sigue adelante. El mote la nueva era es lo que define, lo que aumenta la definición de socialismo con característica china en la nueva era. Esto es lo que vamos a tratar de descubrir en los años que vienen. en esta nueva era, ya lo habíamos hablado antes, mercado interno mucho más desarrollado y una gran innovación tecnológica, ¿verdad? Digital. Y el problema que acabas de señalar, tal vez el más grave para China y para el resto del mundo, la confrontación, la no aceptación de China como líder mundial por parte de Estados Unidos y algunos países de Occidente. Esta China que va a reformar el mundo, o esto que va a pasar con China que va a reformar el mundo, hay algunas pautas que es importante decir, y alguna gente que teme tanto a China debería estudiar esto. En política internacional, los chinos tienen el famoso libro blanco. Ese libro blanco define la política internacional y define también la política de cooperación y de relación con el resto de los países del mundo. El libro blanco es una visión estratégica de largo plazo, ¿verdad? Como hacen todos los chinos. O sea, no es la coyuntura lo que están manejando en el libro blanco. Y lo más importante del libro blanco, que es como todo lo que has hablado vos ahora, no es comercial, es más política y cultural, y el comercio está ahí sosteniéndolo por la visión política y cultural. Y la visión del libro blanco es paz y desarrollo. Primero, en grande, o sea, todo debe ser manejado con paz y todo debe ser manejado con desarrollo. Política de seguridad, ascenso pacífico, no dominio y no dominación y no colonialismo. No hegemonía, le Cambio, dicen ellos. perdón, No hegemonía. no hegemonía. Una visión multipolar, hay que respetar a todas las culturas y todas las formas de organización política y de desarrollo, porque cada país la hace de acuerdo a sí mismo, y buscan sobre todo un orden internacional más justo, una nueva organización internacional. Y ya habían puesto el Banco de Desarrollo Chino y todas las distintas características. Esto puede verse no desarrollado por la posición que tienen los Estados Unidos, que puede llevar de nuevo una confrontación
pero los chinos van a querer evitar esa confrontación. Es Ahora, claro. solo para cerrar, pasos muy importantes adelante. El 70% de los africanos consideran que el verdadero poder y con quien hay que aliarse en el mundo es con China. 70% de África, ¿verdad? Que es donde más ha colaborado China en el desarrollo. Nos quedan Y de forma objetiva, 3. de forma objetiva, la Unión Europea, de hecho, el 60% de su mantenimiento ya está en sus relaciones con China, no con los Estados Unidos. Pero bueno, la realidad es que el problema no es económico, el problema no es ese, se lo están resolviendo bastante bien con la nueva ruta de la seda, con la, con el intercambio dual, con la perspectiva de pasar de hecho en China a inventado en China. Con eso, el problema no es económico. El problema que existe, La y no es para trampa de China, Euclides. el problema que existe es para todos nosotros, porque la potencia hegemónica la define a China como su gran rival histórico. Y esa potencia hegemónica es un país que le fascina la guerra y es un país que tiene una industria gigantesca armamentista y que tiene un punto de provocación a China en Taiwán y que una de esas provocaciones puede cambiar la historia del mundo para mal. Xi Jinping dice que la reforma y apertura está en alta mar y que ya nos comimos la carne del pollo, dice, la parte más fácil. Nos queda ahora roer el hueso y eso sí que es muy difícil. Entonces estamos ahí en la víspera del 20º Congreso del Partido Comunista Chino, de donde saldrán importantes definiciones. Ya no tanto el problema económico, yo voy a atender a cuáles son las líneas porque ellos dicen que van a resolver eso con el mundo, no lo van a resolver ellos solos. Y entonces eso es lo interesante porque ellos dicen, ha llegado el punto de la nueva era en que el problema ya no es chino, el problema es mundial. Y ahí Y ese está es el punto. el cambio climático y las relaciones justas de paz y convivencia. Y la paz, claro. Fausto, le podemos ofrecer a nuestros oyentes que el programa, no el que sigue, sino después, va a ser sobre el Congreso chino que se va a desarrollar en unos 10 días. ¿Por qué? Porque ahí vamos a ver esa China que ocultó sus potencialidades, que sacó las potencialidades afuera, que golpeó la mesa ante la primera amenaza que le hizo Estados Unidos. O sea, que ya no bajó la cabeza, sino dijo, no, hasta aquí, hablemos como iguales. Se enfrenta en este momento a la posibilidad de una guerra que nos envuelva a todos. Dice Xi Jinping, de los 24 caracteres ya no podemos ocultar nuestras capacidades y esperar nuestro tiempo, dice. Lo que sí podemos ser es lidiar las contradicciones sin perder la calma. Muy lindo, ahí cerramos, Fausto. Muchas gracias a todos ustedes y muy buenas tardes. Buenas tardes, Mimi.